el terrorista más buscado en toda Europa, Abdelhamid Abaoud, pudiera haber muerto durante un asalto de más de 100 comandos especiales de la policía francesa contra el sitio donde se ocultaba el autor intelectual de los atentados en París junto a otros extremistas. 2 terroristas fueron aniquilados y 8 arrestados durante el operativo. La confirmación de la identidad de uno de los cadáveres sigue pendiente de confirmación, pues las autoridades esperan aún el resultado de las pruebas de ADN del cabecilla belga, que se presumía podía haber huido a Siria tras la masacre del Bataclan. Hamid, de 28 años, pasó de una oscura existencia como hijo de un vendedor de ropa en el barrio musulmán de Molenbeek, en Bruselas, donde nació, a ser una celebridad entre los extremistas islámicos, que lo conocían como uno de sus implacables líderes. Cercano colaborador del califa al-Baghdadi, Abdelhamid vivió los últimos 2 años de forma intermitente en Siria, desde donde regresó a Bélgica para reclutar a su hermano menor de 13 años y llevarlo a combatir como el más joven soldado del Estado Islámico. Se estima que fue el planificador de los últimos golpes terroristas en Francia y Bélgica, con una especial habilidad para evitar ser capturado. Antes de los ataques en París, desapareció de las redes sociales donde divulgaba la ideología salafista y exhibía los cadáveres de los prisioneros ejecutados por ISIS y alimentó la hipótesis de que había muerto para desviar la atención de sus perseguidores. Siento vergüenza por mi hijo, dijo su padre a un periódico belga a comienzos de este año. Bueno, y ahí están identificando a través del ADN y mañana posiblemente haya resultados para determinar si él cayó hoy o no. Para este segmento tenemos a Irania Luzardo, editora del Huffington Post. Gracias, Irania, por venir esta noche. Y Hugo Hacha, experto en estos temas, en asuntos de seguridad y antiterrorismo. Gracias, Hugo, por acompañarnos esta noche. Al caer la tarde de hoy, al comenzar esta noche, hay una información de Sean Cohen, Isabel Vincent y Tina Moore, de agencias combinadas, de que ISIS ha divulgado un video que su próximo objetivo es New York City, de nuevo, New York City en la parte de Times Square y Herald Square. En el video se muestran el negocio TJ Fridays, que está en Times Square, la tienda Gap, que está en Herald Square, y también pietaje de los taxis y de las calles en esos alrededores. Irania, buenas noches. Cuéntanos lo último, lo más reciente que hay sobre todo esto. Bueno, siguiendo eso mismo que decía, no es de extrañar que el próximo foco sean centros neurálgicos a nivel mundial, entre los que está Nueva York, en el que están las grandes capitales. Casi toda Europa o Europa completa está realmente movilizada en alerta ante lo que está pasando. Hoy ha sido un día muy difícil, que comenzó a las 4:20 de la mañana con este operativo policial bastante exitoso que se hizo en el suburbio de Saint-Denis, que es un suburbio eminentemente y lleno de inmigrantes sin documentos, una gran población africana, argelinos, turcos, un barrio muy complicado, no solamente porque allí supuestamente estaba el presunto autor intelectual de los atentados del 13 de noviembre, sino de que por sí allí se concentran muchas que podrían ser células yihadistas dentro de Francia. Entonces, hasta el momento, bueno, no se ha confirmado si Abaoud es uno de los que murió. Una mujer se inmoló con un chaleco que explotó en ella misma. Era supuestamente la prima, es lo que están diciendo la prensa europea. Mañana, pues yo creo que va a ser un día decisivo de saber si se confirma o no. Las autoridades francesas no han confirmado esto, pero la inteligencia, en el anonimato al The Washington Post, sí le confirmaron que definitivamente este hombre sí podía haber muerto en enfrentamiento. No en inmolación, porque como bien se dice, el papel dentro de su líder como yihadista no es inmolarse, sino es seguir en su fase de reclutamiento sobre todo de jóvenes europeos. Ahora bien, Hugo Hacha, hemos visto la disposición y las declaraciones de Vladimir Putin, hemos visto las declaraciones de François Hollande. El presidente Obama no ha tenido esa misma actitud, se dejó a Estados Unidos quitar el liderazgo en la zona. Bueno, más allá de eso tenemos que hablar de lo que significa el efecto directo. Putin reacciona porque ya no hubo cómo ocultar más el hecho de que el vuelo 321 definitivamente ya se ha confirmado, fue el objeto de un atentado con bomba.
Bomba que fue publicada precisamente por ISIS y que Rusia ha reconocido. Precisamente. Entonces, la respuesta tiene que ser rápida, está asociada a cuestiones de política interna. Putin no puede permitirse mostrar debilidad. Hollandés básicamente está acorralado por 2 ataques. Recordemos el primero, Charlie Hebdo. Eso es lo que estamos viendo, parece que fue instalada la bomba. Eso es lo que argumenta ISIS que usó para derribar el Airbus ruso. Y regresando al tópico, Hollandés tiene 2 ataques. El de Charlie Hebdo, con las secuelas que todos conocemos, y el ataque más brutal que sufre Francia desde la Segunda Guerra Mundial, que el país galo no tenía una cantidad de bajas y una violencia como la que se vio. Entonces, creo que en este momento la situación todavía le permite al presidente Barack Obama el intentar buscar, pongámoslo así, medidas tangenciales para paliar lo que está sucediendo. Esperemos que no se necesite un ataque en territorio norteamericano, un ataque against the homeland, para que la actitud de la administración cambie. ¿A qué se debe esa actitud? Bueno, creo que hay una serie de cuestiones que el propio presidente ha desarrollado en el discurso y hoy día le son difíciles de retornar. Un solo ejemplo, los hechos de París han colocado en jaque la intención de la administración para la acogida de los refugiados. Tenemos que reconocer de que al menos uno de ellos, de acuerdo a los datos de inteligencia alemana, hizo el match en las huellas digitales de un refugiado que pasó por la isla de Leros proveniente de Siria. Este tipo de eventos refuerzan una idea de hostilidad hacia los refugiados y colocan un interrogante muy grande en la intención públicamente expresada del presidente Obama de acoger a esta gente en los Estados Unidos. Si hubo una alianza en la Segunda Guerra Mundial de lo que después fue el bloque soviético, pero de la Gran Rusia, de Stalin, con Estados Unidos, con Francia, con Europa Occidental, y se destruyó al eje de Japón, Tokio, Berlín, Roma. No van a poder ahora con 30.000 hombres de ISIS si se unen esas potencias. Los tiempos han cambiado, estamos enfrentando un mundo globalizado, un mundo donde ya no hay fronteras, donde no hay territorios limítrofes en cuanto a ideología. Entonces eso cambia mucho el panorama de esto, porque los expertos y los analistas, el primer cuestionamiento que mucha gente se hace, ¿quién creó o quién le dio la fuerza al Estado Islámico? Si esta pregunta se le hace, se vierte en un panel en Europa o en cualquier lugar donde se haga un análisis, dice, bueno, Estados Unidos, cuando empezaron en las cárceles a llevar los prisioneros de la guerra de Irak. Ahí mismo se dice que empezó a formarse la ideología de lo que es hoy el Estado Islámico o ISIS, porque yo me niego a decirle el Estado Islámico. Entonces, hay que ver que esos tiempos han cambiado. ¿Cómo pudieron en tan poco tiempo armarse de $2.000 millones de fortuna, tener actualmente 50.000 combatientes alistados, tener más de 12.000 extranjeros ya en las filas yihadistas y que además que operan aparentemente como lobos solitarios, pero te das cuenta que 3 personas, 2 hermanos son capaces de hacer una masacre como la de Charlie Hebdo y ahora con la masacre reciente? ¿Puede una alianza, una santa alianza, para utilizar un término del pasado, destruir a ISIS? Poder, definitivamente sí, pero hay unas cuestiones que ella ha traído al tapete de la discusión que hay que tomar en cuenta. La primera, en Occidente se deben empezar a llamar a las cosas por su nombre. Los recursos que recién están empezando a ser atacados con declarar como objetivo a los camiones cisterna que llevan combustible, que contrabandeado ayuda al financiamiento. El hecho de reconocer que los informes de la policía francesa que establecen que la misma casa en el barrio de Saint-Denis, que fue objeto del raid, era usada para distribución y microtráfico de drogas. El reconocer que las rutas del norte de África llevan cocaína desde Sudamérica y financian en gran medida que células de este tipo. Estamos hablando solo de los operativos, pero hagamos números de la estructura de apoyo, al menos 50 personas, sostener al menos 50 personas en Europa a dedicación completa para que sean capaces de operar ejecutando ataques como lo que hemos visto, implica una cantidad de recursos y de dinero que no puede salir de actividades santas. Por lo tanto, entre tanto, Rusia ha provocado los mayores bombardeos desde la Guerra del Golfo en estos días. Bueno, es que está respondiendo a un escenario totalmente hostil. Y ante un escenario hostil, entonces estamos de nuevo entre las 2 potencias, la posición de Estados Unidos y la posición de Rusia. ¿Veremos despliegue de tropas?
a corto plazo? Bueno, varios de los candidatos, sobre todo en el campo republicano, han empezado a expresarse cada vez más abiertamente. La discusión fundamental no es la presencia de tropas de boots on the ground, sino la calidad de las mismas. Está claro, por ejemplo, de que buena parte de los ataques efectivos que se han desarrollado últimamente le deben mucho a la presencia de fuerzas especiales, tanto norteamericanas como rusas, que pueden hacer el pinpointing de los objetivos y hacer que la campaña aérea sea más efectiva. ¿Por qué no se utiliza más a los peshmergas, que son los hombres que le han dado duro a ISIS? Pues yo creo que parte de los propios conflictos regionales que se están viviendo. Los turcos no quieren que los kurdos cojan fuerza. O sea, la guerra siria, si le vemos todas las ramificaciones que tiene, ¿por qué se ha llegado a ese nivel de una guerra civil de ese tipo? ¿Por qué justamente ISIS ha tomado los posicionamientos que ha tomado en Irak y Siria, justamente por todas las rivalidades internas que hay? Y por eso es que entonces, ante esta situación, un grupo que ideológicamente, a veces no empezó militarmente fuerte, pero sí empezó ideológicamente fuerte, ha tomado ventaja de todas esas rivalidades. Y el famoso vacuum, que es el tema para otro programa. Definitivamente. Y el conflicto suní-shía, desde el 632 después de Cristo, que tenemos las secuelas hoy en estos eventos que nos toca atestiguar. Muchas gracias, Hugo Hacha, muchas gracias, Irania.